Soy Nati. Soy Bebe. Y esto es Salud en Acción, un podcast para motivar a las personas a tener un estilo de vida saludable, realista, sostenible y promover la libertad alimentaria. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Salud en Acción. Yo soy Nati y hoy tengo de invitada especial a la psicóloga Marlene Jiménez. Ella es psicóloga clínica y además es especialista en traumas. Hola Marle, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Nati, por la invitación. No, y ¿verdad? Con este súper tema que venimos, que es cómo influyen los traumas en la parte de alimentación, los trastornos de conducta alimentaria y esa relación que tenemos con la comida que a veces no es la mejor, ¿verdad? A causa de estos trastornos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Marle, yo en consulta he recibido miles de pacientes y a través, digamos, del tiempo y de todas las consultas que tengo con ellos, ¿verdad? Y tal vez a veces uno los empieza a analizar. Yo digo, este paciente siento que también necesita ayuda psicológica, que ya es una parte que yo no puedo abordar, porque siento que tienen ciertos trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? ¿Debido a qué? No sé, qué esa es la parte que se dedican ustedes a hacer ese diagnóstico. Marle, ¿cómo interfieren cómo interfieren los traumas, ¿verdad? Para desarrollar trastornos de conducta alimentaria? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es el abordaje? Claro, Nati, mira, hay bastantes casos, de hecho, que estoy manejando en este momento y sí vemos como diferentes factores que influyen. Desde la parte de psicología, sí hay que hacer un abordaje bastante completo donde podemos identificar tanto los síntomas que tienen que ver cómo la persona se siente consigo misma, cómo se siente con respecto a la comida y cómo eso los está afectando en la actualidad. Aparte de esta sintomatología, también hay que identificar cómo se regulan emocionalmente, porque ahí es donde vemos mucho que esta parte de regulación tiene mucho que ver con la comida. Totalmente. Entonces, como no saben o no tienen estrategias de regulación adecuadas, buscan la comida como esa forma de regulación y terminan, claro, consumiendo más calorías de las necesarias. Aparte de eso, valoramos los mecanismos de defensa. Muchas veces, de acuerdo a nuestras experiencias, generamos algunos mecanismos de defensa que bloquean esa posibilidad de aprender nuevas formas de manejar las situaciones. Increíble, o sea, lo bloquea. Claro, y entonces seguimos utilizando referencias del pasado, de cómo abordamos ciertas situaciones en el pasado con otras condiciones de vida y en el presente no nos permite hacerlo de una mejor manera. Vale, y es que nosotros no nacimos con un manual de psicología, ¿verdad? Ni nuestros papás, ni nadie, o sea, no es como que yo digo, ay, sí, es que mira, yo tengo este trauma por esto y esto. Muchas veces nosotros no sabemos que por X o Y razón de la vida que pasamos en la infancia, en la adolescencia, puede ser en el colegio, en la escuela, incluso en el mismo núcleo familiar, desarrollamos traumas que al final de cuentas los vemos reflejado con las emociones y con la comida, como emocionalmente, ¿verdad? Nos refugiamos, como vos misma lo mencionaste. A veces uno dice, como, ay, es que me siento triste o estoy ansioso, esa ansiedad que me da por comer y comer y comer, porque me hace sentir bien. Y a veces uno piensa, ay, es que yo soy ansioso. ¿Pero por qué? Claro, eso que dices es súper importante y una de las razones que detonan los trastornos alimenticios y que se trabajan en terapia es precisamente esos traumas subyacentes que muchas veces las personas no saben que están asociados con los trastornos alimenticios. Y ahí tenemos una serie de factores. Por ejemplo, los trastornos asociados por violencia intrafamiliar, donde tenemos agresión física, psicológica, sexual, que afectan la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, de quiénes somos y de nuestro valor. Qué fuerte. Aparte de esto, que claro que es bastante complicado, también tenemos algunos factores como el abandono, el rechazo, la negligencia, que se puede ver desde el hogar y también en centros educativos, ¿verdad? Ya como con acoso escolar, bullying y demás. Además, tenemos algunas experiencias que tienen que ver con estrés crónico,
asociado a experiencias muy fuertes de cambios inesperados, accidentes, enfermedades, procesos de duelo que a veces no se resuelven. Y si ya eso no fuera suficiente, le podemos sumar algunas experiencias que con el mismo cuerpo, por el cambio de peso, pueden generar cicatrices, estrías, flacidez y entonces, claro, alteran considerablemente la percepción que se tiene del peso, de la imagen, y es súper complicado poder entender también cómo los estándares de la belleza a nivel social, sí, claro. marcan, por supuesto, ahora que nos están atacando todo el tiempo y marcan mucho ese concepto de que tenemos que estar súper delgadas para ser aceptadas, para ser valoradas. Entonces, ya habiendo atravesado por todas estas experiencias súper fuertes y venimos a una sociedad que también nos castiga el peso, se vuelve todo un tema. Sí, muchos traumas. Por supuesto. Mira, yo actualmente tengo una pacientita que, bueno, entró con un problema de anorexia. Y bueno, ya yo preguntándole qué pasaba, de como hablando con la relación con la comida, ella de repente se me abrió y me dice, es que a mí me dijeron que yo estaba muy cachetona. Claro. ¿Verdad? Entonces, desde ese momento, ella lo vio como algo malo. Puede ser que sea bueno, ¿verdad? Pero yo no creo que se lo hayan dicho con la intención de que era algo bueno, ¿verdad? Y en ese momento ella decidió dejar de comer, ¿verdad? Ya por dicha está muy recuperada con psiquiatría, psicología, nutrición, ¿verdad? Que eso era lo que yo te iba a preguntar. El abordaje que se le da a este tipo de pacientes, cómo se trata en consulta, o sea, cómo empezamos. Yo doy mi granito, ¿verdad? De toda mi experiencia y conocimiento en consulta en la parte de alimentación. Los psicólogos. Marley, vos que sos especialista en traumas, en trastornos y todo eso, ¿cómo se aborda? Sí, claro, mira, hay diferentes formas de abordaje dependiendo también del nivel de afectación en el que esté el paciente o la paciente, ¿verdad? En general, los trastornos alimenticios se ven más en mujeres. Sin embargo, pues por ahí aparecen un que otro caso también en hombres más asociados a como al rol de género, esto, ¿verdad? Pero en mujeres a veces llegan con alguna alteración del peso, no necesariamente con un trastorno alimenticio. Y dependiendo, desde psicología se ve la parte de sintomatología, como le comentaba, se ve la parte de autorregulación emocional, se ven detonantes, se ven traumas y se ve también los trastornos de apego de primera infancia, que son súper importantes en el desarrollo de un trastorno alimenticio. Ese tema de apego, ¿a qué te referís? Generalmente, cuando vivimos en un ambiente de familia donde por alguna razón, porque no esto es intencional, familias que pasan muy ocupadas, que tienen algún tipo de enfermedades, accidentes, cambios, ¿verdad? Dentro de la misma dinámica se presentan circunstancias muy difíciles y están al mismo tiempo con niños pequeños. Puede ser que estén presentes, ¿verdad? Que haya una mamá, una tía, ¿verdad? Alguien que los atienda, pero son personas que por alguna de estas circunstancias no están disponibles. Entonces, estos niños crecen bajo muchas carencias, donde no se les permiten tener esa seguridad de esta figura de afecto, de atención, de validación, que los guíe, que los acompañe. Entonces tienen que buscar una propia forma de regulación sin tener los recursos necesarios para poderlo abordar de la mejor manera. Por ahí se generan apegos inseguros, donde ellos no saben cómo responder ante las diferentes situaciones, hay muchas contradicciones. Esto genera que cuando crecemos, los vínculos con las demás personas, ya sea pareja, compañeros de trabajo o demás, hace que no sean vínculos seguros, ¿verdad? Entonces surge esa necesidad de aprobación, ese temor al rechazo, la imagen corporal se ve muy afectada y entonces se busca calzar de la forma en que sea posible. Ante estas situaciones y temores que surgen, pueden aparecer niveles muy elevados de tristeza, de angustia, de soledad y a veces hasta de aburrimiento, que se buscan compensar desde la comida, ¿verdad? Que es la forma en que aprendimos, que también esto lo aprendemos en la familia en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Familias que a veces no saben cómo comunicarse, evaden las situaciones o las confrontan de una forma muy agresiva y la comida viene a ser un distractor.
ya sea desde la parte restrictiva o más bien desde los atracones, ¿verdad? Como una forma de regularlo. Totalmente. Entonces esto hace que ya desde ahí tengamos un patrón alimenticio muy alterado, muy distorsionado. No, y no solamente eso. Por ejemplo, cuando cuando hay niños que se ponen a llorar y es como, ay, bueno, vamos y te compro un helado, ¿verdad? Entonces, automáticamente también le estamos diciendo, cada vez que estás triste, busquemos algo que nos hace sentir felices. Por supuesto. Un helado, no sé, comida, una hamburguesa, algo que te haga sentir feliz. Entonces, claro, cuando nosotros crecemos y estamos tristes, ya sé que la solución, ¿verdad? No es como buscar un psicólogo o hacer esa introspección donde uno dice, bueno, porque todo eso, ¿verdad? Sino que es la comida. Claro, se utiliza la comida como una forma de recompensa o castigo, es lo que decís, ¿verdad? Entonces, cuando estamos afectados por alguna situación, en vez de buscar cómo resolverlo, de buscarle soluciones oportunas, buscando una red de apoyo, ejercicio, ¿verdad? Formas sanas de poder lidiar con eso, mejor buscamos la comida. Sí, qué increíble. Y sí genera un nivel de regulación temporal. El problema es que eso también trae consecuencias, ¿verdad? Porque no es una sensación de hambre que se va a satisfacer con algunos alimentos, sino que es un impulso, una respuesta emocional. Lo que hacemos es comernos las emociones. Entonces, nos comemos las emociones, sí, claro. Totalmente. Y ojalá buscáramos en esos momentos algo saludable, ¿verdad? Que podría ser una opción, pero no, buscamos alimentos muy calóricos. Claro, los que liberan dopamina. Por supuesto, y que nos ayudan a estabilizarnos rápidamente. Exactamente, que nos hace sentir como en ese momento felices. Pero qué fuerte eso que decís, porque es cierto, nos comemos las emociones y nos las comemos y nos las comemos. Entonces, en lugar de expulsarlas, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Como comunicarlas con un psicólogo, ¿verdad? Simplemente nos las tragamos y nos las tragamos, es como un círculo vicioso. Entonces, nunca se expulsan, ¿verdad? Siempre las retenemos. Sí, claro, y que se vuelve también una respuesta condicionada. Como nos hizo sentir bien, la próxima vez nuestro cerebro va directo hacia esa respuesta automáticamente. Cuando nos dimos cuenta ya nos habíamos comido el queque, ¿verdad? O los brownies. Y entonces ya... Inconscientemente, ¿verdad? Pensando en que simplemente nos queremos sentir bien en ese momento. Correcto. Pero después viene el remordimiento de conciencia. Sí, ¿Qué hice? Me comí este queque, entre comillas, ¿verdad? Pequé, voy a subir de peso, esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a transformar esos pensamientos y decir, a ver, primero trato con herramientas, que es lo que estabas diciendo, haciendo ejercicio, visitando al psicólogo, ¿verdad? Como para sentirme mejor y ya después busco, bueno, quiero comerme este queque, bueno, comerlo conscientemente, concentrados, despacio, disfrutándolo, cuando ya terminas el queque es como, ¡ay, qué rico! Lo disfruté, ¿verdad? Me siento bien, no me siento culpable, porque normalmente también una característica es que estos alimentos que nosotros consumimos para poder sentirnos un poquito mejor o felices, normalmente lo hacemos muy impulsivamente y en una velocidad rapidísima. Claro, es como un impulso. Claro. Entonces terminamos comiendo más de la cuenta. Y ni lo disfrutamos. En realidad el problema me parece que es el extremo, ¿no? El comer demasiado y en horas que no corresponden tampoco, ¿verdad? O la restricción, que ya es dejar de comer, donde tenemos otras afectaciones, que es muy importante lo que decías anteriormente también. Muchas personas que tienen un trastorno alimenticio no solo tienen un trastorno alimenticio, también de fondo hay un trastorno de ansiedad. A veces hay un trastorno depresivo, a veces hay un trastorno obsesivo compulsivo, que aún ahí cuesta todavía más regular sus impulsos y sus emociones. Y muchas veces he notado que vienen a consulta, en ocasiones ya vienen súper regulados porque vienen con terapia, con medicación, ya han ido al psiquiatra, ya han ido donde el endocrino, ya han regulado de alguna manera la parte hormonal, que muchas veces también se ve alterada. Es correcto, por la tiroides y todo. Claro, tienen ya recursos con qué contar y familia y amistades que pueden apoyarlos, pero muchas veces no. ¿Verdad? Nunca han asistido a ningún especialista, a veces van desde nutrición, que es una gran ventaja también, personas como vos que pueden identificar que no se pueden abordar ese tipo de trastornos o de alteraciones, no siempre son trastornos, solos, necesitamos ese equipo multidisciplinar. Totalmente de acuerdo. Yo tengo pacientes donde les digo, ven, primero es lunes y después es martes, entonces
yo te puedo ayudar y las puertas de mi consultorio siempre van a estar abiertas, pero yo necesito que realmente primero abordemos la parte psicológica para que la parte nutricional también pueda fluir de una manera mejor, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo hago todo mi esfuerzo, los ayudo, les hago el plan, les doy mucha educación alimentaria, ¿verdad? Ese tema de hacer la conexión con la alimentación, pero al mes siguiente llegan y es como, no, tengo Claro. atracones, tengo eso. Claro, Les cuesta un montón. Ahí es donde vemos los mecanismos de defensa. exacto, O sea, cómo se exacto. dificulta a veces Ajá, poder lidiar con ciertas situaciones que están en el día a día, ¿verdad? Conflictos con la ujú, pareja, con los hijos, con el trabajo, totalmente. situaciones que no se han logrado canalizar de otra manera y Ujú. entonces la regulación otra vez, volvemos a la comida, ¿verdad? Y se tiende también a presentar dentro de esa misma dinámica algunas situaciones que impiden el seguimiento oportuno. Ajá. Entonces, a veces llegan a terapia un mes, ya después duran 2 meses en regresar y No, han pasado un montón de cosas en ese periodo. sí, Cuesta más ver resultados, entonces se desmotivan porque no ven resultados mágicos que tampoco no, existen. sí, no. Y la medicación a veces también, como que esa adherencia a la medicación no siempre se da de la forma correcta. Exactamente. Y ya vemos ahí como varios factores que interfieren, que dificultan un adecuado seguimiento. No, totalmente de acuerdo. Y en esta parte la persona también tiene que tener un compromiso. Por supuesto. Y decir como, ok, yo me quiero recuperar, ya sé que tengo A, B y C, pero también uno tiene que tener adherencia, ¿verdad? Adherencia Ujú. al compromiso de asistir a consulta, asistir a psicología, a nutrición, Correcto, si es necesario, al psiquiatra, ¿verdad? El correcto. Hacer un poco ejercicio, de ejercicio, claro. el mindfulness, o sea, son Ujú. tantas, tantas cosas que uno realmente tiene que estar comprometido. Pero a veces también buscamos la mínima excusa para decir, no, no, ya no puedo y ya dejo todo botado. Claro, cuando vemos que los resultados no son inmediatos, Ah, no, es que porque es es todo un un proceso, proceso. claro, entonces se desmotivan. Entonces, ¿para Ay, qué voy a hacer este sí, esfuerzo? Y un gasto que también representa a veces el estar con varios especialistas a la vez, sí, cuando no se está viendo el resultado que se espera, no se va a ver inmediatamente, pero se va a ver con el tiempo. sí, Además, totalmente. lo que hablabas en un principio, que es súper importante, que es corregir hábitos, Claro. ¿verdad? Y no Ujú. solo hábitos de alimentación, es que si uno no se siente bien con uno mismo, no va a lograr sentirse bien con los demás y muchísimo menos vamos a tener una buena relación con la comida. Ocupamos primero Totalmente. construir es dentro. Ah, sí, totalmente. Y por ahí como que tener esta psicoeducación con los pacientes es parte de la primera etapa también, que yo lo Es todo un equipo, es un conjunto. Yo lo que les digo a mis pacientes, esto es un equipo de fútbol, ¿verdad? Donde tenemos que reunir a todos los jugadores y todos los jugadores tienen que jugar, ¿verdad? Si de repente llega un jugador, es como, bueno, no, este jugador no juega, nos meten todos los goles y perdemos, ¿verdad? por supuesto. Entonces, el tema de psicología, nutrición, porque hay una parte, eso es muy importante, Marle. Yo doy mi granito de arena, vos das tu granito de arena, ¿verdad? Pero el paciente también tiene que poner la Sí, mayoría, de hecho la ¿verdad? cuota más La importante cuota más de compromiso importante. tiene que estar desde el paciente. Exactamente. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero si no Sí, hay compromiso de parte del paciente no se va a lograr. Y poder totalmente. identificar cuál es la cuota que nos corresponde a nosotros, Ujú. que vamos a asumir ese compromiso y ese acompañamiento con el paciente y poder identificar cuándo hay también alguna alteración hormonal, cuándo se Ah, requiere sí, claro, por medicación por supuesto. alguna otra alteración orgánica Por supuesto. y tener ese acompañamiento es súper importante. Sí, y es cierto, porque tengo pacientes que tal vez tienen todo el compromiso, adherencia al plan, motivación, y yo aporto mi granito y vamos demasiado bien. Entonces, cuando llegan a Claro, consulta, tal vez también se desmotivan un montón porque no ven resultados. Entonces, yo digo, ¿verdad? Aquí puede haber algo hormonal, por supuesto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos un retroceso porque se desmotivan y Ujú. otra vez es como, no, ya para qué, entonces otra vez el atracón o hacer dietas de moda. Bueno, entonces sí, es muy importante ese tema también de la parte hormonal y ver también que, por ejemplo, la tiroides Por supuesto, claro, afecta cualquier cantidad la parte mental emocional, ¿verdad? Que a veces ni siquiera no sabíamos eso. por supuesto. Entonces son personas que tal vez están como más apáticas y más esto y más lo otro, ¿verdad? Entonces Ujú. siempre es como vos lo decías, es como un montón de cosas en las que hay que trabajar en conjunto.
En algunos casos, porque hay algunos que son más sencillos, Claro. porque no hay un sobrepeso considerable. Ajá. A veces hay ya, ¿verdad? Casos muy críticos, tanto por Sí, sobrepeso como por también desnutrición. sí. Y he tenido esos casos que ya llegan a un nivel donde ya Ujú, terapia y medicación ya no es suficiente. sí. Ya necesitamos un internamiento, porque ya Ah. las personas ya llegaron a un nivel de riesgo. Y para ellos es muy alertante todo esto, ¿verdad? Es Ujú. como en qué momento llegué a este estado. Bueno, es que lo dejaron demasiado tiempo. Y ya cuando llegaron es un nivel de riesgo que ya uno no puede quedarse con una responsabilidad tan grande. Mira, y otra cosa, es muy triste, es demasiado triste, pero hay personas que no creen en este tipo de terapias, en la terapia psicológica o incluso en la terapia de nutrición. Entonces, piensan que no tienen nada, pero entonces no logran tampoco avanzar. Sí, ahí tenemos uno de los mecanismos de defensa principales, que es la poca conciencia de la enfermedad, ¿verdad? Ajá. Donde tal vez parte de esa dinámica de familia ha sido también lo mismo, como usted puede sola, no necesitas ayuda, ve que tal persona, empiezan las comparaciones. Esta Ujú. otra persona que atravesó por todas estas situaciones difíciles logró hacerlo, ¿porque usted no lo va a hacer? ¿Verdad? Exactamente. Y se sienten con un compromiso Ujú, a nivel de familia y a nivel personal, una autoexigencia muy grande ujú, respecto a esa necesidad de poder con un montón de cosas a la vez ujú, y hacerlo solos o ujú. solas. No, es muy difícil, es muy difícil. Y a veces también son personas que uno llega y hablando con, no sé, con un familiar, es como, mira, ¿por qué no vas a terapia con la psicóloga, el psicólogo? Es como, no, yo no tengo nada, yo no tengo Claro. por qué ir, Ujú. ¿verdad? O sea, como que realmente no creen. Y a veces yo digo, como es que si simplemente supieran lo bien que les va a ir, si solamente supieran realmente lo que van a crecer, ¿verdad? Emocionalmente, cómo desarrollar esas herramientas, cómo curarse, ¿verdad? Como de esos trastornos que a veces no sabemos que tenemos, Marley. Claro. ¿No? Porque la mayoría no lo sabe hasta que llegamos donde tal vez un especialista como vos en traumas que es como, claro, mira, analicemos, veamos desde la niñez esto. Y al final uno dice, no puede ser, claro, ahora ya entiendo absolutamente todo. Sí, a veces también es que han tenido malas experiencias con algunos Ajá, enfoques totalmente, psicoterapéuticos que no son totalmente, aptos totalmente, para trabajar este tipo de trastornos, totalmente. o que el profesional al que van no tiene la formación adecuada tampoco y no saben Sí, qué hacer con el paciente y no, tampoco lo asumen responsablemente de referir cuando realmente no tienen la esa capacidad, capacidad o el ajá, conocimiento para poderlo abordar de la mejor manera. Y para totalmente, ese tipo de trastornos necesitamos ya un enfoque como MDR, que tiene ajá, protocolos que es específicos, espectacular. correcto, o cognitivo-conductual, que Ujú, también tiene como un enfoque también validado científicamente, ¿verdad? ujú. No podemos simplemente ir ahí a cualquier psicólogo que tenga un enfoque X, ¿verdad? Que no es apto para esto. Y con el tema de traumas, que es tan importante, Sí. muchos de los síntomas que vemos en la actualidad de personas que no tienen regulación emocional, que no saben manejar Ujú. diferentes situaciones y se mantienen pasan como de conflicto en conflicto, Sí. como dándole vueltas a los problemas sin buscarle soluciones. Detrás de eso O sin saber tenemos, cómo. muchas veces sin saber cómo exactamente, es Ajá. falta de estrategias, ¿verdad? Falta Totalmente. de habilidades Ujú, ujú. de diferentes áreas, ¿no? Y también es parte de eso, reconocer cuáles son las carencias que tiene el paciente para poder abordar estas situaciones de la mejor Las manera y tener carencias. resultados rápidos. Ajá. Porque si tenemos un paciente que llega a 6, 8 sesiones, 10 sesiones y no ve resultados, claro que no va a volver, yo tampoco lo haría. No, Ujú, no existe eso. Es como, es que no me ayudan. claro, Es que me siento donde, claro, yo llego, me desahogo, pero de ahí no paso, ¿verdad? correcto. Entonces sí es muy importante, obviamente, de buscar este especialista correcto, donde te trate los traumas y que sea el adecuado para la guía. Pero sí, Marle, o sea, es muy complicado con este tipo de pacientes que realmente no saben que tal vez tienen, ¿verdad? Algo y no saben. Es como yo no sé qué me pasa. Me siento estancado en la vida, en la alimentación, en esto y lo otro. Y es un círculo vicioso, ¿verdad? Es un círculo Claro. vicioso. Y no hay nada más feliz para mí que ver a un paciente que viene, por ejemplo, los que tenemos en Los que común. tenemos en común, claro. Ajá, y decir, Nati, soy otra persona, ya sé qué es lo que me pasa, me ha ido demasiado bien con Marlene y la alimentación fluye. Claro.
¿verdad? Fluye y es como ya ahora entiendo todo, tengo educación nutricional, tengo herramientas psicológicas, a dónde, qué había pasado todo este tiempo Correcto, con eso, mi sí, vida. eso lo escucho mucho Es también, ¿verdad? ¿Por qué no demasiado, vine dije, antes? ¿Por qué porque no no vine. sabía esto, verdad? Ay, es muy O por triste, qué sí. en otro momento otros especialistas no pudieron ayudarme Sí, también. Ocurre exactamente, mucho eso. exactamente. Marle, digamos, una persona, porque, bueno, yo no sé si esto se puede decir, pero más o menos cuánto es un periodo de tiempo en el que una persona, por ponerte Ujú, un ejemplo, con el binge eating, que es el atracón, ¿ok? Entonces, ujú, yendo a terapia psicológica y, ¿verdad? Nutrición, tratando de este tema, si vemos un trauma, claro, podemos ver un avance. claro. Idealmente, cuando llegan y ya tienen una guía nutricional, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, los casos que tenemos en común o que vienen ujú. de algún otro especialista, que ya vienen también medicados por algún Ajá. trastorno adicional, ¿verdad? Que a veces en realidad el trastorno alimenticio es la comorbilidad de otro trastorno, ¿verdad? No Totalmente. es el principal. Ajá. Entonces, cuando ya vienen con algunos recursos es más sencillo. Entonces, Ujú, podemos hablar que desde la primera, segunda ujú. sesión ya están viendo resultados, porque es un Excelente. enfoque muy estructurado, donde desde la Qué primera sesión belleza. se hace una historia Ujú. clínica, se hace un plan de trabajo y se dan algunas estrategias de regulación. Entonces, ya Ok, desde la primera sesión pueden empezar a ver resultados. ok. Ya en la segunda, si se pudo abarcar todos esos temas y la persona tiene algunos recursos, ya se puede empezar a trabajar, ya se puede Ok. empezar a procesar esos traumas que subyacen a esa afectación. Ajá. Entonces, en cuestión de 3, 4 sesiones, ya esta persona puede estar muy recuperada. Ay, qué belleza, sí. Habrán ocasiones también donde llegan con un combo de experiencias traumáticas que no es solo de uno de los factores que te comentaba Ajá. anteriormente, sino que usted dice cómo esta persona ha sobrevivido hasta ahora. Y además, un trastorno alimenticio. Entonces, con estas Ujú, personas ya cuesta un poco más y ahí podemos durar unos 5, 6 sesiones, 8 ujú, sesiones ujú, en poder estabilizar y ya ver resultados que ujú, se mantienen en el tiempo. ujú. Y que también tengan la regularidad de ir a consulta, ¿verdad? Que no sea como estos que llegan una Ah, vez al sí, dos mes, veces y ya, chao. cada 3 meses. Ajá. Tuve una paciente hace poco que llegó indicándome que estaba muy decepcionada, la verdad, de los procesos terapéuticos porque había estado con una psicóloga como 3 años y no había Ujú, visto un avance. ujú. Y inicialmente uno dice, ¿qué clase de psicóloga fue? Pero Ajá. antes de empezar como a indagar en eso, es, ok, contame con qué frecuencia ibas a consulta. Y entonces me Claro. dice, a veces pasaba un mes, a veces pasaban 3 meses. Ah, De pronto el año pasado fui un par de veces. Y yo, ok, aquí no, es que la frecuencia no es tiene que verdad, ser, ajá. esa no es la forma. No, jamás. Entonces sí hay que asumir como ese papel de Sí, de responsabilidad para poder responsabilidad. tener un cambio apropiado. Sí, claro, por supuesto. Ay, Marle, qué difícil todo este tema. Fíjate que el otro día también fui a, bueno, a dar una charla a un grupo de jóvenes. Entonces, yo normalmente hago una dinámica en la que me ponen en un sobre preguntas. Ok, ¿Por qué? Porque estando ahí, yo digo, bueno, tienen alguna consulta y nadie, tal vez por se atreve, vergüenza, no, claro. ajá, Ujú, ninguno se atreve. Entonces, digo, hagamos una cosa. Entonces, antes de que yo llegara, en un sobrecito me van a poner todas las dudas, las consultas, inquietudes y eran niños, niños de séptimo, octavo, sexto, séptimo y octavo. Mira, y las preguntas eran muy tristes o habían papelitos donde eran, nada más me quiero desahogar, ¿verdad? ujú. Por ejemplo, había una que, ¿verdad? Que me siento muy gordita, soy la más gordita, digamos, de la clase, yo no desayuno, yo no almuerzo. Entonces ya vas viendo ahí como patrones donde vos decís, ya está empezando a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, Claro. ¿verdad? O sea, con el tema de la autoimagen y todo eso. Vale, ¿desde qué edad uno puede empezar este tipo de tratamiento, digamos, de trastornos, de EMDR? ¿Se puede iniciar en cualquier momento? En realidad sí, lo que pasa es que cuando son niños pequeños o niñas, se Ujú, aborda mucho desde la parte psicoeducativa hacia los padres, ujú, de qué es lo que está pasando con el niño o niña y si ya se les han hecho también los exámenes adecuados, ¿verdad? Todos los chequeos médicos que ujú. corresponden
para que esté sucediendo un tema de sobrepeso. A una corta Sí, edad puede haber alguna alteración que sí, no necesariamente tiene que ver con la parte psicológica. sí. Pero con la parte psicoeducativa también entendemos cómo es esa dinámica de la familia, cómo es esta historia de la comida, cómo se Ajá. comportan estos niños, ¿verdad? En Ujú, la ujú, mesa, qué tipo de alimentos consumen, ujú, las expectativas de los padres también ujú. respecto a lo que esperan de sus hijos, a veces niños modelos, Ah, sí, ¿verdad? totalmente. Que no corresponden. Y entonces No, cuando vemos los niños realmente no hay mayor dificultad ahí. sí. Y si lo vemos desde la parte de pediatría, pues también, ¿verdad? Para que haya un sobrepeso, tenemos que tener ahí realmente un descontrol entre Ajá. talla, peso y otras características. O hasta incluso medicamentos que pueden intervenir con Correcto. el aumento de Así, peso, por ¿verdad? Que a supuesto, veces uno ni siquiera, el psiquiatra dice, qué pena, pero yo, o sea, lo necesita, ¿verdad? Entonces hay que claro, abordarlo en la parte de nutrición y por también, supuesto. pero también psicológica para que Ujú. esta persona no se vea tan afectada. La forma en que se aborda el tema de la Exactamente. alimentación es súper Es súper importante. importante. Claro. Mira, y también me llama mucho la atención porque bueno, ahora que yo estoy empezando con la alimentación con Tomás, ¿verdad? Es que yo siento que ellos son una esponja y desde ahorita uno como padre tiene que empezar a educarse y tener mucho cuidado de la manera en que vos transmitís los mensajes desde bebés, Claro, por ¿verdad? supuesto. Entonces, el otro día, bueno, a Tomasito le dicen, Tommy, te tenés que comer toda la comida porque si no, no vamos a ver los pajaritos. Ujú. Ay, Ahí tenemos la comida como una recompensa. ajá, y yo, no, yo de una vez lo frené, No, nada tiene que ver ¿verdad? una cosa con la otra, No. ¿verdad? Sí, Entonces yo lo tienes razón. frené y yo dije, no, es que simplemente no le vamos a decir eso, ¿verdad? O sea, Ujú. se coma o no toda la comida, él también puede ir a ver los pajaritos, ¿verdad? Igual es como si no te comes toda la comida. ¿Te acuerdas el anuncio de Natalia? Natalia, si no te comes toda la comida. ¿Vos no te acuerdas de ese anuncio? Sí, sí, creo Me que acabo de acordar, pero bueno, no es muy reciente. no, pues, ese anuncio era viejísimo. Pero bueno, es lo mismo. Entonces es como si no te comes toda la comida, no hay postre, Claro, no hay muy juego. condicionado, Muy condicionado. Y desde ahí estamos empezando con los traumas hacia los niños. cierto. Entonces hay que dividir y uno como padre ser responsable de la manera que estás empezando a educar, a enseñar, a transmitir los mensajes que tienen que ver todo con la alimentación. Otro día, también pobre mi bebé, que es como, ¿verdad? Conejillo de India. Em, yo estaba almorzando, le estaban dando estábamos cenando, le estaban terminando de dar la cena a Tommy. Normalmente yo me encargo de eso, pero a veces también necesito ayuda. Y entonces ya veo que Tomás hace señas de que ya no quiere más. Entonces yo dije, no, ya él no quiere más. Y entonces, como una más, una más. Ujú. Tomás ya no quiere más, ¿verdad? Claro. Dicho y hecho. Abrió la boquita y hasta que hizo arcadas. Ah, no, Ujú. ya no quiere. No, ya yo me había dado cuenta que ya no quería hace 3, 4 Claro, cucharadas, también es que es ¿verdad? diferente, Nati, cuando vos tenés un niño muy saludable, con un peso adecuado, que usted Ujú, dice es completamente normal en esta área, ajá, y llega ese momento donde ya no quiere más, pero ya sentís que comió suficiente. A ajá. un niño que está bajo de peso, incluso que tiene desnutrición, que se le Ujú. dificulta la alimentación y solo se comió 2 cucharadas. Sí, totalmente. Entonces ahí los padres insisten y tienen su Ajá, razón de insistir, claro. ¿verdad? Toda esa parte de guía nutricional súper importante, de Sí, buscar los alimentos que les gustan, buscarles una presentación adecuada, los tiempos de comida que realmente sean tiempos tranquilos, no entre conflictos de los padres, que a sí, veces eso se totalmente. convierte en una lucha de Sí, poder totalmente, espantosa. totalmente. Entonces, proporcionar ese ambiente Sí, seguro, saludable, seguro. tranquilo, Ajá. seguro, para que puedan alimentarse es Sí, fundamental. claro. Sí, y para que no, exacto, porque tanto el que está como saludable, tanto el que tal vez está bajo peso, que eso no se vuelva un trauma, Por ¿verdad? supuesto, Porque entonces al niño que está con bajo peso y lo tienen que obligar a comer, ¿verdad? Puedes llegar a ser todo un trauma. claro, No puedes dejar nada en el plato, tenés que comer para crecer, tenés que no sé qué. por Entonces al supuesto, final de cuentas llegas a un adulto en donde va a un restaurante y no puede dejar nada en el plato. claro. Y ahí más bien tenemos el sobrepeso. Son los Exactamente. extremos, nuevamente, ¿verdad? Son Esos los extremos extremos. tan complicados como un niño con sobrepeso, ¿verdad? Con un peso mórbido, incluso que ya tenemos una Sí, complejidad superior, sí. donde más bien hay que quitarle el plato, ¿verdad? Hay que Ay, sí. reducirle la alimentación y ojalá
no haya detrás un trastorno alimenticio que puede complicar aún peor las cosas. Ah, sí, totalmente, totalmente. Hay que tener un cuidado desde que están niños. ¿Y cuál es el problema? Que entonces el cuidador, el abuelito, la abuelita, tíos, crecieron de esa manera. Si no te Claro. comes nada del plato, entonces es un patrón Ujú. con el que nosotros, de cada quien creció y es lo normal para ellos y es lo que transmite al niño pequeño. Entonces es donde uno tiene que empezar a cortar ahí, ¿verdad? Sí, Entonces decir, no, o correcto. sea, a mí me crecieron así, entonces yo voy a cortar porque tal vez no es correcto. Sentirnos cómodos de generar esos cambios a veces es parte de un proceso terapéutico, el permitirme Sí, romper ese patrón y sentir que sí, no estamos traicionando a nuestros padres, porque exacto. hay lealtades familiares que a veces no nos damos cuenta y repetimos de generación en generación. Qué increíble Y eso. poder identificarlos es maravilloso. Sí, Muchas veces vemos estos trastornos alimenticios en la adolescencia, más que en la ajá, niñez, ¿verdad? En la adolescencia y de ahí en adelante se pueden sostener por años de años. ajá, ajá. Entonces, en la adolescencia, además de que estamos construyendo nuestra identidad y es más importante que en cualquier otra etapa, Wow. el tema de percepción de nuestro cuerpo, Ujú, la parte de la autoestima, el poder calzar, el poder pertenecer a un ujú. grupo es de los factores más importantes que desarrollamos en esta etapa de nuestra vida. ¿De qué edad más o menos? Empieza como a los 10 años, ¿verdad? Wow, Porque en ajá, realidad la adolescencia se supone que va desde los 12, 18, pero hay ajá, algunas teorías que las extienden hasta los 25. ajá. Y ahora la adolescencia en esta época como que está empezando antes. Ujú, Entonces vemos niñas que antes eran niñas, ahora son preadolescentes de 10 años, ajá, que ya tienen toda una temática con respecto a su cuerpo, a su ajá, figura, a la forma en que se exponen ajá, ante la sociedad ajá. y esa necesidad de ser aceptadas, Ay, de sí. pertenecer. Las redes Entonces, sociales por supuesto, por eso también, también tenemos así, mucha exposición a redes sociales. demasiado. Entonces ya desde ahí podemos ver toda esta alteración que ahí afecta Ujú, y si tenemos alguna condición, ya sea de bajo peso o de exceso de peso, ajá. o alguna característica física que no calza con lo que estándar Viendo, ajá, en redes, podemos, etc. Ajá. podemos recibir Ujú, desde las redes sociales, ya ahí tenemos un conflicto. Entonces, ya desde ahí es importante que los padres puedan identificar esas situaciones y trabajar con sus hijos. Si tienen los recursos, sí, abordarlo directamente, pero si no sí, los tienen, pues para eso están los psicólogos, los nutricionistas, sí, ¿verdad? sí, como la red de apoyo En los centros externo. Ajá, educativos también, en la mayoría hay orientadores, hay sí. psicólogos que puedan abordar la situación de una forma adecuada. Sí, no, y además, Marle, ahorita que puse el ejemplo, por ejemplo, no te puedes levantar hasta que termines toda tu comida, si no te comes toda tu comida no hay postre, también está el otro extremo de que, ay, mami, tengo un poquito más de hambre, es como, no, ya es suficiente, ya. Ujú. Entonces uno también tiene que tener como ese balance, ¿verdad? Y decir, bueno, si el niño tal vez dice, servirle tal vez un poco más balanceado, Correcto. un poquito de extra. ¿Verdad? Ujú. Que ahí también con orientación en el nutricionista, es decir, bueno, si el Claro. niño dice como quiero más, es no negarle tampoco la comida. Por supuesto, ofrecerle algún alimento saludable, una fruta, un postre Exacto, saludable, exacto. que lo complemente, Que ¿verdad? lo complemente. O decir, Ujú. bueno, si quiero un poco más de proteína, te puedo servir un poco más de proteína. O sí, como decís vos, una fruta o algo que sea saludable, ¿verdad? Entonces, si ya dice, ay, Claro. mami, es que quedé con hambre, pero quiero un helado, ok. Bueno, Ujú. vamos a hablar, vamos a conversar, tal vez esta no es la mejor opción y todo, pero tampoco negarles la comida o decirles, no, ya esto es demasiado porque te me vas a engordar, ¿verdad? Ya Sí, empezamos ahí, te entiendo. tampoco es lo correcto. Tampoco, correcto. Y a veces vemos también, dentro de la familia se dan ciertos factores donde vemos algún integrante muy deprimido o como Ajá. muy ofuscado respecto a alguna situación donde la comida es un recurso de regulación, que Ujú. no debería de serlo, ¿verdad? Pero se toma como tal y entonces encontramos a las figuras cebadoras, ¿verdad? Ajá. Esa mamá o esa abuelita o esa tía que viene, no, mi amor, mira, no te preocupes por eso, mira, cómete esto que está muy rico. Exacto. Y entonces lo regulamos mediante la comida. Entonces, cada vez que yo me sienta mal, ya siendo adulta o también en la misma adolescencia, Sí, era lo que hablábamos, ajá, claro, voy a entonces buscar el voy a dulce. buscarlo, por Sí, supuesto. porque eso es lo que, ¿verdad? Me hace sentir como cerca de mi abuelita. Bueno, eso es otra cosa. Mira, tengo una paciente, que, bueno, la abuelita era como su mamá, ¿verdad? Y
la forma de darle amor a ella era por medio de la comida, Claro. ¿verdad? Entonces, la abuelita fallece, ¿verdad? Entonces, ella se enfoca en hacer las recetas de la abuelita y todo, ¿verdad? Para Como una forma de sentirla cerca, para por supuesto. sentirla cerca, ¿verdad? Pero sí se refugia mucho en alimentación, tal vez por ese vacío, por esa tristeza. Elaborando un proceso de duelo y Claro, conteniendo sus emociones mediante la sí. comida. Sí, porque la otra parte son los duelos, ¿verdad? Claro, Entonces, no solamente cuando fallece alguien, sino también cuando perdemos un trabajo, correcto. Cambios inesperados. cuando terminamos una relación, Claro. ¿verdad? Cuando hasta incluso que a mí me pasó, cuando yo me pasé a vivir sola, yo decía, esta no es mi cocina. La cocina espectacular, ¿verdad? Pero yo no me sentía como que fuera mi cocina. Y Ujú. vieras que era un sentimiento rarísimo porque yo toda la vida que crecí, obviamente en la cocina con mi mamá, era diferente, tenía demasiada inspiración, creatividad. Entonces yo siento que era como un duelo en el que yo estaba, ¿verdad? Que yo estaba Esos son haciendo. procesos adaptativos que Ajá. se parecen a los duelos, ¿verdad? Que por dicha se Ah, ok. llevan un poco menos de Son tiempo. diferentes. Ujú. Ajá. Se llevan un poco menos de tiempo en la medida en que te adaptas a ese cambio, Ajá. asimilas el espacio, las condiciones y te Ajá. vuelves a sentir un poco más tranquila Con el tiempo. y aceptas el cambio, exacto. Sí, Pero se puede totalmente. llevar 3 semanas, un mes, ¿verdad? Máximo 3 meses. Por Ajá. otro lado, un proceso de duelo se puede llevar un año incluso o Sí, hasta más. sí. Sí, totalmente. Pero qué increíble como todo, Marle, gira alrededor de la alimentación. Por supuesto, Es por demasiado. supuesto, pero es que también vemos, Nati, qué interesante esto, cómo vemos la alimentación, Como una droga también. sí, más que un mecanismo de regulación, Ujú. se utiliza en la cultura, en la sociedad para celebraciones, Sí. para todo ese tipo de actividades que tenemos alrededor de nuestra familia, de nuestra Ajá. profesión, Ajá. de la vida en Sí. general, ¿verdad? Incluso hasta Sí. un estatus que se asocia con el Sí, tema de claro. alimentación y Total. es una necesidad básica, no nos la podemos quitar, ¿verdad? No, y yo siento que no está mal siempre y cuando sepamos manejarla adecuadamente. Por supuesto. Comer por emociones o emocional no está mal siempre y cuando se haga adecuadamente. No es lo mismo que yo me coma un queque de chocolate en forma de atracón, rapidísimo, ¿verdad? Atragantándome, en lugar de servirme la porción, tomármela con un vasito de leche y disfrutarlo, Por ¿verdad? Y supuesto. hacerlo tranquilo, disfrutarlo con mi familia, Ujú. tranquila, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Ahí hay una diferencia. Entonces, no es tanto comer emocionalmente, digamos, por emociones, por estar con la Claro. familia, Creo que por vale la pena atracón. hacerse esa pregunta, ¿no? Realmente, Ujú. este impulso que tengo por comer, Ajá. ¿es hambre física O o es emocional. emocional, verdad? ¿Será que ya Exactamente. cené? ¿Será que ya almorcé? ¿Qué hora es? ¿Cómo Ajá. estamos con Ajá. este tema del día? Y si por ahí identificamos que realmente es emocional, entonces, ¿qué Así. otras alternativas tengo para llenar Así. este vacío? Total. Porque esto no es hambre. No. Entonces, puedo hablar con un amigo, una amiga, puedo salir a darme una Ajá. vuelta, puedo ver una película, Ajá. puedo ir al gimnasio, Ajá. puedo escuchar música, hago algún ejercicio de meditación, de visualización, Ajá. ¿verdad? Tantas cosas que se pueden optar y lo Ajá. intento al menos, ¿verdad? No Exacto. voy así como directo porque a veces el cerebro busca como que una ruta automática, un atajo hacia la comida. Y además también existen esas personas en las que empiezan a evitar ir a restaurantes, Claro, ir a reuniones familiares, reunirse con los amigos, porque tienen muchísimo miedo en caer en toda la comida que va a haber. Entonces ahí viene también la parte de la educación nutricional y y la la parte, la autorregulación, autorregulación y claro, también la parte psicológica, de sí, desarrollar herramientas, ¿verdad? Para que en ese momento, porque a veces llegan, es como, Nati, es que yo no puedo parar de comer. claro. O sea, es algo de que hay licor, hay cosas prohibidas. Y yo, no. A ver, es que Ujú, aquí sí, no hay nada es nada prohibido. prohibido. Ujú, Vos podés comer absolutamente de todo, pero es ese sí, mecanismo de autorregulación, de claro. disfrutarlo Hay que ser despacio. consciente también de la realidad del momento, porque muchas de estas situaciones que me comentas tienen que ver con alguna etapa de la vida donde hubo carencias alimenticias. Y Wow. si la mente se quedó pegada en ese momento
y yo sigo buscando esa referencia y me encuentro ante, por ejemplo, uno de esos hoteles que tienen comida, todo incluido. Sí. Entonces, qué difícil negarse a consumir todo lo que está ahí a mi disposición cuando en otro momento hubo carencia. Claro, Y el porque comen cerebro, como si no hubiera un mañana, claro. Y entonces el cerebro trae esa referencia del pasado como si todavía estuviera en esa situación y las cosas han cambiado. Claro. Pero no hay conciencia emocional de eso. Sí, qué impresionante eso que estás comentando. Cómo llega a afectar lo del pasado a un presente, aunque haya cambiado la situación. O sea, estamos frente a todo lo que puedas consumir, ¿verdad? Porque también el marketing, por supuesto, está disponible, o sea, está ahí. Es un tema de mercadeo, puedes comer todo lo que quieras. Entonces uno siente la necesidad y el compromiso de comer todo lo que yo pueda, porque el anuncio lo dice. Come todo lo que puedas y listo. Entonces, ahí no hay mecanismo de autorregulación, ahí es simplemente comer por comer hasta llegar a explotar, lo cual también, no solamente emocionalmente, sino físicamente, el daño que le haces a tu cuerpo es terrible. Sí, claro. Es terrible. Ahora bien, no estoy diciendo que yo soy una santa, ¿verdad? Y que en algún momento no haya comido hasta explotar, ¿verdad? Porque tal vez de ahí me excedí un día o todo estaba muy rico y la parte emocional no tuve autorregulación, porque todos hemos pasado por lo mismo. Pero obviamente la mayoría de veces nosotros tenemos que tratar de tener ese balance, o sea, tratar de decir, bueno, si yo voy, a un todo incluido, bueno, servirme las cantidades adecuadas, aunque sea de postre, aunque sea de carne, aunque sea de algo que está espectacularmente rico. Correcto, escoger también lo que uno más preferiría, lo que más le guste en porciones adecuadas. Sí. Además, sabemos que podemos repetirlo, no es la última vez que vamos a tener esa oportunidad. Entonces, totalmente. Creo que es importante tener en cuenta eso y algo que tal vez, y vos lo sabes con respecto a la parte nutricional, es que los carbohidratos, que es lo que más nos llama la atención por el tema de azúcar y aumento de endorfinas y demás, es adictivo. ¿Sí? Se convierte en una sustancia tan adictiva como cualquier otra droga. Totalmente. Y liberar el cuerpo de eso requiere de mucha fuerza de voluntad, de una dieta, del compromiso, de una guía nutricional. Exactamente. Y muchas veces, que es parte de los protocolos que tenemos en este enfoque, es desbloquear el cerebro de eso, igual que si fuera cualquier otra droga. Totalmente. Y funciona. Sí, sí funciona. Entonces es algo pues que se puede considerar ya cuando tenemos un nivel también muy exagerado de adicción a los carbohidratos. Mira, y hay otras personas que son también adicción a la comida chatarra, obviamente por todos los ingredientes que le agregan ultraprocesados, ¿verdad? Que obviamente a nivel de cerebro los vuelven adictivos. La comida chatarra, grasa, frituras, ¿verdad? Todo eso, carbohidratos, son altamente adictivos. Es increíble que hay que pasar por un proceso, ¿verdad? De desintoxicación hasta el punto donde llega el paciente y dice, oye, o sea, ya ni se me antoja. Claro, es como en qué momento estaba comiéndome yo o eso. incluso lo consumo y me siento inflamado, me duele esto. Ya es un momento donde el cuerpo dice, hey, ya esto ya no es parte de mí. Correcto. Entonces ahí empezamos como el balance, ¿verdad? El balance, la cantidad, la frecuencia, ¿verdad? No irse a los extremos, y pues pero sí, hay que tener como ese compromiso de decir, bueno, voy a pasar por un síndrome de abstinencia donde voy a tener dolor de cabeza, mal genio, ansiedad, que es donde yo les explico, es parte del proceso y más bien uno tiene que sentirlo y decir, pucha, o sea, tan intoxicado yo tenía mi cuerpo que de verdad mi cuerpo está sintiendo esto. Sí, la parte de autocuidado es fundamental. Es parte del de proceso. Autocuidado. Es fundamental. Aprender a relacionarnos muy bien con nosotros mismos, a cuidarnos para así podernos relacionar mejor con la comida. Yo creo que es y fíjate que es muy interesante porque también tengo un pacientito que cuando iniciamos el proceso, como a la tercera cita, me dice, Nati, pero o sea, pasando el síndrome de abstinencia y haber pasado absolutamente todo, me dice, Nati, pero yo voy a tener que seguir comiendo así todo el resto de la vida. Y yo, ¿así cómo? Me dice, sin comida chatarra, sin azúcar. Y yo, démosle chancecito, estamos en proceso de desintoxicación. Después de un año, me dice, Nati,
yo jamás podría volver a comer como comía antes. Soy otra persona. A veces tengo un exceso, a veces me como y me cae pesadísimo, no duermo, me siento inflamado y yo, ok, ¿cuál versión preferís ahorita? Y me dice, no, me dice, yo atrás no vuelvo, jamás, ¿verdad? Pero sufrió. O sea, a veces uno, ¿verdad? Ese tema de desintoxicación y todo, pues sí, o sea, se las trae y es fuertecito. Sí, claro. Bueno, necesitamos adaptarnos también, que el cuerpo es maravilloso y se adapta como Sí, a las condiciones. totalmente. Permitirnos cuidarnos un poco más y mejorar esa relación definitivamente nos va a ayudar a tener una mejor relación con la comida Sí, y estar más exacto, saludables, que es realmente lo exacto. que se busca, ¿verdad? Más allá de toda esta em, estandarización, ¿verdad? A nivel Ajá, de esa imagen corporal que tanto ajá. nos satura a nivel de redes sociales, es estar saludables, es sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es todo. Y cuando uno llega y lo logra, yo siento que hasta que uno llora de la felicidad y uno es como, no puede ser, ¿verdad? Porque todavía nos tocan, Dios quiera, muchísimos años más por vivir. Y vivir, ¿verdad? Con ese tema, ¿verdad? De traumas, de nutrición, de atracones, de algún trastorno de conducta alimentaria, de eso, de verdad que emocionalmente también es Por agotador. supuesto, Es es agotador. agotador, no es vida. Entonces, de verdad que buscar la ayuda correcta, adecuada, por el tiempo que se tenga que llevar, siempre va a ser muy sanador, ¿verdad? Y uno se va a sentir totalmente completo. Marle, para terminar, ¿verdad? Como algo que nos podrías decir a todas aquellas personas que tal vez se encuentren como en ese huequito, que tal vez no saben que tienen un trauma, que tal vez están teniendo como esa mala relación con la comida, ¿qué le podemos decir? Creo que lo principal que se debe hacer es ser consciente de Ujú, cómo estamos, de cómo nos ujú, sentimos con nosotros mismos y ujú, con respecto a la alimentación ujú. y cuáles son los síntomas o la afectación que eso puede estar Estoy generando en sintiendo, este ajá, momento. Si ajá, sentimos que no es algo que estamos logrando controlar o ujú, regular, entonces buscar ayuda, no quedarse ajá. tratando de resolver solos si ya Exacto, llevamos mucho tiempo en eso y no estamos encontrando soluciones, ¿verdad? así Para es, eso tenemos especialistas capacitados que pueden guiar, que pueden valorar el caso ujú, y poder acompañar en ese proceso. así es. Marle, muchísimas gracias, de verdad que sí. Voy a poner tu información, ¿verdad? Si me permites, Claro, con para mucho que gusto. cualquier persona que pues, vea este podcast y necesite ayuda, de verdad que te busque. Yo a Marlene la recomiendo a ojos cerrados. Todas aquellas personas que realmente sienten que están como en un hueco, que sienten que están asfixiados, que no pueden salir, ¿verdad? De ese hueco. Sí se puede realmente buscando la ayuda correcta, adecuada, y aquí estamos nosotros siempre para apoyarlos y guiarlos en todo. Muchísimas gracias, Marley. Con De todo verdad que gusto, sí. encantada. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.